En este video mi compañero y mi persona les hablaremos acerca de los teoremas de la semejanza de triángulos. En el primer teorema, para que dos triángulos sean semejantes, los ángulos de este primer triángulo deben ser congruentes con los ángulos de este segundo. Entonces, aquí tenemos los dos triángulos ABC y el triángulo PQR, donde el ángulo A es congruente con el ángulo P y el ángulo B es congruente con el ángulo Q. Entonces estos dos triángulos cumplen con la definición de este teorema. Por tal razón, el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. En el segundo teorema, para que dos triángulos sean semejantes, basta con que tengan un ángulo congruente y que ese ángulo esté comprendido entre dos lados proporcionales. Aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR, donde el ángulo A es congruente con el ángulo P y el lado AC es proporcional con el lado PR. Y al igual que el lado AB es proporcional con el lado PQ. Entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR, ya que cumplen con la definición de este teorema. El teorema 3 nos dice que para que dos triángulos sean semejantes, basta con que sus lados sean proporcionales. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Entonces, si el lado AB es proporcional con el lado PQ, al igual que el lado BC es proporcional con el QR, y también el lado CA es proporcional con el RP, entonces el triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes y por ende existe semejanza. El teorema 4 nos dice que para que dos triángulos sean semejantes, basta con que tengan dos de sus lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de estos sea congruente. Entonces tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Como vemos, el lado AB es mayor al lado AC. Y en este triángulo tenemos que el lado PQ es mayor al lado PR. Entonces, si el ángulo C es congruente con el ángulo R y el lado AC es proporcional con el lado PR, al igual que el lado AB es proporcional con el lado PQ, entonces el triángulo ABC y el triángulo PQR son semejantes. El teorema 5 nos dice que dos triángulos son semejantes si dos lados homólogos están en la misma razón de dos trazos homólogos cualquiera. Tenemos el lado homólogo AC con AC', al igual que el lado BC que es homólogo con BC'. Hacemos un trazo cualesquiera, yo en este caso hice TC, que es homólogo con TC', y luego hice otro trazo cualquiera, yo hice el HA, que es homólogo con HA'. Entonces ya tenemos que se cumple el teorema 5, el cual dice que dos lados homólogos deben estar en la misma razón de dos trazos homólogos cualesquiera. Entonces, si el triángulo ABC es semejante con AC', entonces el lado B es proporcional con el lado B', al igual que el TC es proporcional con TC', y HA es proporcional con HA'. El teorema 6 nos dice que los perímetros de triángulos semejantes están en la misma razón que dos trazos homólogos cualesquiera. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo ABC' que son semejantes. Entonces, tenemos el lado homólogo AC que es con AC' y el lado BC que es homólogo con BC'. Hacemos el primer trazo cualesquiera, TC, que es homólogo con TC', y luego hacemos el segundo trazo, HA, que es homólogo con HA'. Tenemos que se cumple el teorema 6, que dice que los perímetros de triángulos semejantes se encuentran en la misma razón que dos trazos homólogos cualesquiera. Entonces, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo ABC', entonces el perímetro del triángulo ABC es proporcional con el perímetro del triángulo ABC',
igual que B es proporcional con B', y TC, que es proporcional con TC', al igual que HA es proporcional con HA'. El teorema de Tales dice que si dos rectas cualesquiera, en este caso la recta L y la recta L', son cortadas por rectas paralelas, sus segmentos que determinan en una recta son proporcionales a los segmentos que determinan en la otra. En este caso tenemos el segmento A, el segmento B y el segmento C, que son proporcionales respectivamente con el segmento A', B' y C'. Lo que quiere decir que el lado AB', este lado que tenemos aquí, es proporcional con el lado AB. Y el lado AC' es proporcional, con el lado AC. De igual tenemos que el lado BC', este lado que tenemos aquí, es proporcional con el lado BC.